Hola, quiero que me acompañen a analizar el siguiente texto en Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué encontramos en este texto? Dice que Dios hace morir y hace vivir, Él hiere y Él sana. ¿Será que textos como estos deberían ser totalmente literalizados? O sea, pensar que Dios quita la vida y Él da la vida. O sea, que Dios da y Dios quita la vida como a Él le plazca en esta actitud. Yo creo que Dios da la vida, esa es su naturaleza, pero quitarla, no creo que así sea la naturaleza de su carácter. Porque la esencia del carácter de Dios es el amor. Pero no confundamos con mentes carnales, que tendemos a ser fatalistas y cerramos nuestra mente a los extremos. Por un lado, el amor ágape de Dios no es sentimentalismo. Sería rebajarlo al amor eros, que sí tiene que ver con el placer de los sentidos, pero por otro lado, Dios no es frío. El amor no es frío. Y ahí tenemos una descripción de lo que es el amor en 1 Corintios 13. Volviendo a texto, la Biblia dice por todos lados que Dios mata, y no lo niego, realmente dice eso. No decimos que no lo hace, pero la mente carnal se limita a imaginar que Dios lo hace con alevosía y ventaja como nosotros. Pero esa imaginación de un Dios así no es más que el reflejo de nuestro propio ser. Creo que el punto es que para esa mente carnal le es imposible comprender el amor ágape de Dios, porque es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede comprender la ley de Dios, que es el carácter de Dios, no puede comprender a Dios y no comprende que Dios o cómo Dios quita la vida. Siempre creerá esa mente violenta que Dios lo hace personalmente y violentamente. Tengo la seguridad de que Dios mata, pero no mata. O sea, se dice que Él hace lo que permite. Y como ejemplo tenemos ahí la historia de Job. La Biblia dice que Dios extendió su mano sobre Job. Y Job dijo, Dios da y Dios quita. Pero ¿quién realmente extendió su mano sobre Job? Ustedes conocen la historia. Tenemos, por ejemplo, por otro lado, Saúl. Dice que Dios lo mató, pero también tenemos evidencia de que Saúl mismo se suicidó. Hay quienes pueden decir que a veces Dios no lo hace directamente, pero a veces sí lo hace. Si fuera así, entonces no podríamos ver a Dios como un Dios que se quiere revelar, porque hay historias que no son tan claras como el ejemplo de Saúl. Bien, ahora veamos este versículo de Deuteronomio 32:39. Vamos a sacar dos conclusiones. La primera de ellas, nos dice el texto, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. En la literatura hebrea, cuando se usa una frase, se amplía en la siguiente para darle mayor énfasis al concepto o la idea que quiere mostrar. En este caso, la frase es, yo hiero y yo sano. Es una ampliación de lo que se dijo un poco antes, yo hago morir y yo hago vivir. Y otro dato muy interesante es que aquí aparece la letra I, cuando dice yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. La palabra I nos está indicando que no son acciones separadas el yo hago morir y el yo hago vivir, yo hiero y yo sano. O sea, dividimos dos acciones y entonces llegamos a la conclusión de que Dios quita la vida y Dios da la vida. Y si esto es así, la historia de Job se me cae. No tendría sentido. En realidad, este texto nos habla de Dios haciendo cosas, o Dios hace un mismo hecho. Cuando dice yo hago morir, es cuando viene la ley de Dios y el hombre acepta el arrepentimiento, es cuando muere. Es como dice Pablo, la ley vino y yo morí, en Romanos. Cuando sobreabundó la gracia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero la introducción de la ley a la conciencia del hombre, ahí el hombre muere, más sobreabundó la gracia, ¿no? Y ahí es cuando Dios hace vivir, cuando Él sana. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora también es verdad que en este proceso el hombre puede decidir interrumpir. Puede quedarse solo con la primera parte, pero Dios siempre trata de convencer al hombre de pecado. ¿Para qué? Para rescatarlo.
Entonces, cuando Dios dice que Él hace morir y Él hace vivir, Él hiere y Él sana, no quiere decir que a algunos hace morir y a otros hace vivir. No quiere decir que a algunos hiere y a otros sana. No. En realidad, todos deberíamos pasar por este proceso de muerte a nuestra vida. Todos debemos morir al pecado. La mente del yo debe morir para poder recibir la mente de Cristo. Ahora veamos la segunda conclusión o explicación. En esta vamos a ver el contexto de este versículo y dejemos que estos mismos versículos nos dice o nos expliquen cómo Dios hace morir y cómo Dios hace vivir, cómo Dios hiere y cómo Dios sana. Veamos el contexto del versículo. Deuteronomio capítulo 32, vamos a comenzar, versículo 16. En adelante dice, le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador, de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Bien, aquí menciona la ira de Dios. Sabemos que la ira de Dios no es como la de los hombres. La ira de Dios es esconder de ellos su rostro, es no protegerlos más, es el abandono de aquellos que le han despreciado. Y en su indignación, sin alevosía y ventaja, se aparta de ellos con dolor, quedando una brecha en su muro de protección. Y también nos habla de cosas como en los siguientes textos, ¿no? Como hambre, enfermedad, bestias salvajes, espada, y todos ellos es justamente como consecuencia de que se abrió una brecha en su muro. O sea, la enfermedad es originada en el pecado y en Satanás, y el ataque de las fieras es porque ya no hay protección, y la espada son los enemigos. Bien, y después a partir del versículo 27, hablando de las naciones enemigas, dice, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejo. Aquí ellos creen que ellos lo hicieron y no que Dios lo hizo. ¿Qué cosa? Entregarle sus enemigos. Esto es la ira de Dios y no hay entendimiento, dice, en ellos. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, aquí está la respuesta. Dice que Dios los entregas los enemigos, y eso es lo que los enemigos no comprenden que Dios los ha abandonado, que están a merced de sus enemigos. Dios los ha entregado, esta es su obra extraña. Así que en conclusión, hablando de hacer morir, no digo que Dios no lo hace. La Biblia dice decenas de veces que Dios lo hace, pero no es como nosotros pensamos, los seres humanos, que lo hace. Pensamos que lo hace con alevosía y ventaja como nosotros, sino que Él lo hace mediante su ira, o sea, esconder su rostro, abandonarlos a su suerte o a la suerte que ellos han elegido. Porque esto es un proceso, espiritualmente hablando, un proceso de morir y un proceso de vivir, de herir y sanar. Es un proceso en el que todos debemos experimentar. Dios no hace morir a algunos y a otros hace vivir. En realidad, Dios hace morir cuando viene la ley y yo morí, dice Pablo.